En la serie de Loki se nos presentaron múltiples variantes del dios de las mentiras. Algunas de ellas fueron el Loki clásico, Kid Loki, Loki salvaje y, Dios mío, hasta un Loki Drilo. ¿Están seguros de que es una variante de Loki? Pues es verdecito. Pero lo más impresionante aquí es que pudimos ver una versión de Loki presidente, una referencia directa a los cómics de Bota Loki, en donde Loki desea convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Tristemente en el UCM no se profundizó más de su historia, por qué quiso volverse presidente, qué lo motivó, cuál fue la reacción de la gente ante esto. Pero no te preocupes que en este video te contaré la historia completa de esa etapa de Loki en los cómics. Esta historia se llama Bota Loki, escrita por Christopher Hastings y dibujada por Landon Foss. ¿Qué onda amigos? Yo soy José y comencemos con el video. Hace algunos años atrás en Nueva York, tras todo el desastre que hicieron los Vengadores en su batalla, Tony Stark por parte de Stark Industries le dona al alcalde de la ciudad la cantidad de dinero necesaria para poder cubrir los daños y restaurar todas las viviendas que fueron afectadas. Meses después de eso, una familia fue de regreso a su casa, ya que se suponía que era la fecha en la que podían volver a sus hogares, pero tristemente un constructor les dice que tendrán que esperar otro mes para volver. La familia se había molestado demasiado, ya que se suponía que Stark Industries había donado el dinero necesario para reparar las viviendas dañadas. Pasaron los años y la joven niña que habíamos visto aquí, Nyssa Thompson, se había vuelto una reportera del Clarín, y en una rueda de prensa del alcalde Heath, Nyssa le comenta sobre aquella donación que realizó Stark para reconstruir las viviendas afectadas durante la batalla de los Vengadores, y ahí mismo reveló que había descubierto que en realidad solo utilizó una pequeña parte del dinero para restaurar las casas y que todo lo demás lo había dirigido para la campaña de su reelección. El alcalde obviamente negó haber hecho eso, pero fue suficiente para que nadie más votara por él. Pasaron los años y en la actualidad estaba ocurriendo el primer debate entre los candidatos a la presidencia en Estados Unidos. Muchos medios lo estaban cubriendo y entre ellos estaba también Nyssa, junto a otro reportero proveniente del medio BuzzFeed llamado Lucas, quien en realidad era Loki disfrazado, al cual había traído demasiado la política estadounidense. Loki le comenta a Nyssa: todo este proceso es fascinante, no compiten con sus ideas, compiten con sus cuentos, así que los votantes solo deciden qué cuento creer. Pueden mostrarse hechos y estudios de ambos lados, pero si crees el cuento, la información que los desacredita solo refuerza tus creencias. Mientras Loki platicaba con ella, Nyssa sentía que algo no estaba bien, y en ese mismo momento Nyssa descubre que algunos de los que estaban presentes no eran reporteros, ya que portaban armas escondidas, y exactamente no lo eran agentes de Hydra. Cuando estos se levantaron en armas, Loki decide dejar de esconderse y los derrota, salvando de esta manera la vida de los candidatos y de los reporteros presentes. Los otros reporteros quedaron impresionados por su acción y comenzaron a preguntarle si sabía del plan de Hydra, si ahora es héroe y por cuál candidato votaría. Loki dice que por ninguno, ya que ambos son unos mentirosos, el burro hablando de orejas. Escuchen, esos candidatos se retuercen evadiendo las preguntas como si fuera hierro candente. Crean posturas a medias basadas en lo que la gente quiere oír, cuando en realidad piensan lo contrario. Y una vez que toman el cargo, hacen lo que quieren tan silenciosamente como les es posible. Estados Unidos, si yo fuera su presidente, tendría las agallas de mentirles en la cara y lo amarían. Después de eso, Loki se volvió el centro de atención de todos los medios y de los ciudadanos, preguntándole constantemente si se postularía, algo que Loki negaba. Tanto fue el ruido que generó que hasta J. Jonah Jameson lo invitó a su programa, con el propósito de hacerle recordar a la gente el villano que en realidad es. Jonah le dice que para empezar no puede postularse, ya que él proviene de otra dimensión. Pero Loki le dice que la versión actual que está viendo de él nació en Estados Unidos, algo que por obvias razones Jonah no creyó, pero hasta presume de tener un certificado de nacimiento. En ese momento Jonah llama a Nyssa para que dé su opinión acerca de que Loki sea presidente. Nyssa ya estaba en la línea y comienza a hablar de aquella vez que gracias a una batalla de los Vengadores su hogar quedó en escombros y el dinero que había donado Stark para los daños lo utilizó el alcalde Heath para su campaña de reelección. Loki rápidamente reconoció la voz de Nyssa y le preguntó ¿por qué llamaste? Y Nyssa, llena de furia, le responde que el causante de la destrucción de su casa había sido él, Loki. Este se justifica diciendo que fue el viejo Loki, una versión de él pasada. Nyssa le dice que él ahora intenta engañar a los demás para volverse presidente y tomar el poder.
pero Loki contesta que él nunca había buscado postularse. Lisa sigue discutiendo con él por teléfono y de repente ve a Loki en su departamento. Lisa se lleva un tremendo susto, pero Loki intenta calmarla. En ese momento Loki le revela que quería hablar con ella solas y decirle la verdad, y esta era que él en realidad sí quería postularse para presidente, pero que necesitaba su ayuda para que no lo tomaran como un chiste. También le dice que ya inició un comité de exploración para organizar su candidatura presidencial, y Loki intenta convencerla diciéndole que ya no es el mismo Loki que destruyó su vecindario, y la invita a conocer al equipo detrás de su campaña. Lisa se negaba a ayudarlo, pero al final acepta, preguntándole dónde quedaba su sede. Al día siguiente Lisa llega al lugar y es recibida por la hermana adoptiva de Loki, Angela, quien se encargaba de la seguridad de la campaña. Loki, con cuerpo de mujer, recibe a Lisa y le da un tour por todo el lugar, y dentro de su oficina Nyssa le pregunta a Loki por qué rayos iba vestida de mujer, a lo que Loki responde que después de haberse aparecido de sorpresa en su apartamento y asustarla, pensó que se sentiría más cómoda si la recibía como mujer. Y en ese mismo momento Loki comienza a hablarle a Nyssa de su campaña y algunas de sus políticas. Luego de la charla, Nyssa en su apartamento escribió un artículo acerca de la candidatura de Loki, con el titular de Loki quemará Washington. Artículo con el cual trataba de hacer entender a la gente la mala persona que en realidad era Loki, y de esta manera evitando que los ciudadanos apoyaran su campaña, el cual le pasó a su editor para que lo publicara. Pero de repente su editor recibe una llamada de un número desconocido, y la persona que lo llamó había logrado manipularlo mentalmente para modificar el titular de Nyssa. A la mañana siguiente Nyssa despierta y se encuentra con la sorpresa que habían cambiado el titular de su artículo por otro que decía: la campaña presidencial de Loki es algo por lo que emocionarse. Lisa estaba totalmente impactada, ya que eso no era lo que le había mandado su editor, y de repente alguien toca su puerta. Nyssa abre y era ni más ni menos que Thor. Hola, soy Loki e interrumpo este video para un anuncio político de mi campaña. Espero lo disfrutes. Así, y vota por mí. Esta es Susie, tiene 8 años, ama a su familia, el béisbol y a Carol Danvers. Y este es Octavio Bombardas, líder del grupo terrorista latinoamericano Doom's Children, y le encantaría ver morir a Susie. Los candidatos demócratas y republicanos solicitaron una reunión con Bombardas en lugar de un ataque con drones, un encuentro vía Skype. Si los dos principales candidatos tienen demasiado miedo de enfrentarse a los terroristas, ¿qué esperanza tenemos contra amenazas mayores de otros mundos o dimensiones? Loki ha luchado contra Hulk, personalmente, y en varias ocasiones, y me golpeó en la tierra una y otra vez, jaja, pero a veces solo tienes que luchar. Soy Loki, y apruebo este mensaje. ¡Rar! ¡Oh, no! Pagado por el Fondo de Fidelidad de América. Este programa es público ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y ahora sí puedes seguir disfrutando de tu video. Thor fue al apartamento de Nyssa para reclamarle por escribir ese artículo, y en eso Nyssa le pregunta si acaso leyó el artículo y no solo el titular, a lo que Jane responde que no. Después de leerlo se ponen a charlar acerca de la situación, ya que Jane no había sido la única ciudadana en haber leído solo el titular. Thor le dice a Nyssa que le sorprende que Loki haya descubierto hasta ahora que su lengua de plata pudiera ayudarlo a tomar el poder que tanto anhelaba a través de vías legítimas. Después de eso Nyssa le pregunta si acaso no puede golpearlo y llevarlo a Asgard, pero Jane le responde que no, ya que en ese momento no era bienvenida en Asgard, y Loki todavía no había hecho nada técnicamente malo para que los Vengadores tomaran acción, así que le dice a Nyssa que esa tendrá que ser su batalla. Antes de irse, Thor le dio a Nyssa un volante de la campaña de Loki, y le había dicho que estaba tirado en su puerta. Este volante decía: esperando un héroe, ya está aquí, dona al Fondo de Fidelidad de América y ayúdalo a derrotar a los chicos malos en Washington. Y al leerlo Nyssa le valió y lo tiró, pero al ver que ninguna puerta tenía uno, se dio cuenta que era una pista que le había dado Thor. Mientras que Nyssa estaba resolviendo la pista que le había dado Thor, Loki estaba montando todo un espectáculo en Texas, lugar en donde demasiada gente lo apoyaba. Loki les dice a los ciudadanos que los medios de comunicación creen que son estúpidos por apoyarlo, y completa esto diciendo: sé que no están locos, ven lo mismo que yo, un sistema que te ha abandonado, trabajas duro, pagas impuestos, emiten sus votos y son abandonados por los que están en el poder, y creen que lo tolerarán. Eso es una locura, y estoy aquí para hacer las cosas una vez más. Mientras tanto, Nyssa se dirigía a la oficina del Fondo de Fidelidad de América, y en el camino iba hablando por teléfono, preguntando al hospital en donde se encontraban los agentes de Hydra que habían atacado el debate presidencial. Nyssa había preguntado si ya habían despertado, pero le responden que todavía no. Así que colgó y continuó con su investigación. Después de subir el ascensor, llega a la oficina, pero extrañamente no había nadie.
A pesar de que podría ser ilegal lo que estaba haciendo, decide continuar, y al abrir la puerta de la sala de conferencias se lleva una gran sorpresa. Nyssa se topa con un culto secreto que le estaba rizando a Loki para que extrañamente hiciera magia en una cabra. Nyssa grabó todo y lo publicó en el Clarín, algo que enloqueció a todos los medios. Debido a que eso podía acabar con la campaña de Loki, este salió a dar una declaración, defendiéndose con que otra vez la maquinaria política no podía contener su placer en llamar a sus seguidores como locos y patéticos. Después acepta que sí tiene adoradores, ya que es un dios, y pensaba que ya lo había dejado claro. Loki también aceptó la existencia de una religión que lo adoraba. Además, dice que la última vez que revisó la constitución había un artículo que defendía la libertad de religión, y en la misma reunión invita a sus espectadores a unirse. Loki de esta manera logró salvar su campaña, ya que después de su declaración la gente lo apoyó más, algo que le molestó demasiado a Nyssa, ya que su intento por derribar su campaña había salido contraproducente. En búsqueda de otra pista que pudiera ayudar a derribar a Loki, Nyssa se dirigió a Maryland, lugar donde Loki dijo que había nacido. En eso la llaman desde el hospital en donde se encontraban los agentes de Hydra, para informarle que ya habían despertado, pero lo malo es que estaban siendo transferidos al correccional Cumberland. Nyssa rápidamente giró el volante y se dirigió al lugar, cuando de repente se topa con el camión que llevaba a los agentes envuelto en llamas, y todos los que iban en él estaban sin vida. Al bajarse de su auto para echar un vistazo, logra ver a la causante de esto, Angela, la encargada de seguridad de la campaña de Loki. Nyssa rápidamente toma su celular para tomar evidencia, pero ya era muy tarde, Angela había escapado. Días después ocurre el primer debate presidencial en la feria del estado de Iowa, en donde Loki por fin conoció formalmente a los otros dos candidatos. El debate empieza y la primera pregunta que se les hace es sobre el estado actual de Latveria, la cual ya no estaba siendo gobernada por el Dr. Doom, y ahora había dos grupos llamados los Niños de Doom y la Nueva Alianza de Prosperidad de Latveria, los cuales estaban en guerra para luchar por el dominio de Latveria. Y el gran problema era que Doom, antes de desaparecer, dejara poderosas armas y recursos, a los cuales podrían tener acceso a uno de esos dos grupos. Así que el moderador pregunta, ¿cómo debería responder Estados Unidos ante eso? Los dos candidatos estuvieron de acuerdo con enviar tropas americanas a Latveria, y en ese justo momento aprovechan para revelar que lo que Loki había dicho de ellos en su anuncio político era falso, ya que nunca dijeron que harían un Skype con el grupo Los Niños de Doom. Loki acepta que sí mintió, y después da su opinión acerca de lo que se debería hacer con Latveria, y esta era que no se debían mandar soldados americanos al lugar, ya que esa violencia justa que ellos llaman solo trae más violencia, por lo que se negaba a enviar tropas a morir en Latveria. Y Nyssa, mientras veía el debate, sentía que algo estaba tramando Loki en Latveria, por lo que decide ir ella misma al lugar. Días después Nyssa llega a Latveria y se une encubierto a las tropas de la Nueva Alianza de Prosperidad de Latveria, la cual había hecho planes para saquear las armas escondidas dentro del castillo de Doom. Mientras intentaban entrar al castillo, estos activaron una especie de trampa, la cual alertó a sus enemigos, los Niños de Doom, y ahora estos se dirigían a donde ellos estaban. La puerta seguía sin abrirse, pero curiosamente uno de los miembros de la Alianza de Latveria descubre que para abrirla era necesario el uso de magia, y después de hacer una especie de conjuro en la puerta logra abrirla, y dar acceso a los demás a las armas, logrando derrotar con ellas a los Niños de Doom, pero a la vez causando un gran desastre en el lugar. Desde lejos, uno de los miembros de la Alianza de Latveria observaba todo, el mismo que les había dado acceso a esas armas, Loki. Nyssa había tenido razón con que Loki tramaba algo en Latveria, y no dudó en tomarle fotos para publicarlas en el Clarín y por fin acabar con su campaña. Nyssa publicó toda la evidencia del plan malvado que orquestó Loki, logrando manchar su campaña. Pero cuando llega a Estados Unidos se topa con múltiples noticias hablando de Loki y alabando su acción en Latveria. Y otra vez el dios de las mentiras logró poner de nuevo un desastre a su favor. 5 días para las elecciones, Nyssa se había rendido completamente. Aceptando su derrota, ya no quería seguir intentando acabar con la campaña de Loki. Hasta incluso quería dejar el país, ya que no quería estar en un lugar gobernado por él. Mientras tanto, en las calles, Loki casi fue víctima de un ataque por parte de un superhumano, el cual estaba a punto de explotar junto con Loki y todo el público alrededor, pero Angela se asegura de evitarlo. Tras salvar a Loki, Angela le pide un pequeño favor, y después de que le dijera lo que necesitaba, le llama a Nyssa para decirle toda la información que quiere sobre Loki, a cambio de una pequeña oferta. Nyssa se reúne con Angela, y para su sorpresa, también estaba Thor en el lugar. Angela le revela a Nyssa que a pesar de que esté trabajando con Loki, no lo quiere como presidente, ya que América ahora era su hogar.
Thor le dice a Nyssa que han estado tratando de averiguar qué pasó realmente cuando Loki detuvo el ataque de Hydra, y en ese momento Angela le revela toda la verdad detrás del ataque. Obviamente después de que Nyssa le regalara una suscripción de por vida al Clarín. Angela le dice a Nyssa que después de salvarle la vida a su hermano, le pidió que le dijera toda la verdad acerca de ese ataque, y gracias a eso ahora se encontraban en la base de operaciones de la facción de agentes de Hydra, que se había infiltrado en el debate, en donde Nyssa ahora podría obtener toda la información que necesitaba para derrumbar a Loki de una vez por todas. Nyssa por fin supo la verdad. Loki había planeado todo el ataque desde un principio para llamar la atención de los medios y llegar hasta donde estaba ahora. La exclusiva es publicada por el Clarín, creando una gran división entre los estadounidenses, unos apoyando a Loki todavía y otros criticándolo radicalmente. Loki se defiende aceptando que sí significó todo, pero que al final se las arregló eliminando una rama entera de Hydra en el proceso. A un día de las elecciones, el caos abundaba por las calles, causado por la división entre los que seguían a Loki y los que querían su renuncia. Ante este caos, Loki decide visitar a Nyssa y le dice que él nunca buscó nada de eso, y entonces Nyssa le pregunta: ¿no eres acaso el dios del caos o algo así? Pero Loki le contesta que ahora es el dios de las historias. Y esto es una historia de mierda, dice Loki. Este le pide a Nyssa que lo acompañe para hablar con la gente y tratar de calmarlos con la verdad total. También le dice que le pregunte lo que quiera, ya que no dirá ninguna mentira. Nyssa dudaba de hacerlo, ya que cada interacción con él solo causaba que más gente lo apoyara. Pero a Loki le valió ñonga lo que le dijo Nyssa y se teletransportaron a un escenario lleno de gente que apoyaba a Loki. Ahí mismo Loki le pide que le pregunte lo que sea, ya que será totalmente sincero. Pero Nyssa se niega a hacerlo, diciéndole que cada interacción que había tenido con él solo ayudó a avanzar su campaña. Cada vez que revelaba una terrible verdad sobre él, Loki solo la tomaba para manipularla a su beneficio, así que ya no le importaba hablar con él, y le dice que mejor hable con sus partidarios. Loki acepta y habla con algunos de ellos. De repente le llueven preguntas sobre si en realidad nació en Maryland, contestando que no, pero su certificado es auténtico del lugar, y al final termina evadiendo esa pregunta con un chiste. Luego le preguntan por el sistema de salud, a lo que responde con que no ha tenido tiempo de trabajar con eso, ya que ha estado muy ocupado luchando contra los medios y que cuando gane se pondrá a trabajar en ello. Después le llueven más preguntas sobre cuál era su posición sobre el control de armas, el registro de mutantes, y con cada respuesta que él daba solo causaba el descontento de la gente. Al final, tras todo el ataque que recibió de sus espectadores, Loki pierde el control, gritándoles: todos ustedes seguirán votando por mí, no tienen mejor opción, dejen de incendiar coches idiotas, eso es todo lo que quería, tengan un super martes. Y con esto termina su show. Por fin llegó el día de las elecciones, y lo ocurrido con Loki un día antes fue suficiente para que la mayoría de la gente dejara de apoyarlo. Más tarde, Nyssa recibe una llamada del Clarín, ofreciéndole su propio programa de televisión por todo lo que había logrado durante la campaña de Loki. Y en ese momento Loki aparece en su departamento, aceptando su derrota con mucha seguridad. Loki le dice a Nyssa que quien creería que por tratar de corregir los errores de su pasado, organizaría una campaña presidencial y ayudaría a una mujer valiente y significativa a hablar en contra de la mala política. Loki se despide de Nyssa y ella de él. Ya que se había ido, Loki realiza una llamada con uno de los otros candidatos a la presidencia, revelando que todo el show que había montado un día anterior a las elecciones había sido para hacerlo ganar. Y aquí termina esta historia. Y bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado el video. Si te gustó te invito a que dejes tu like y que me dejes en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este cómic. También si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal, en donde subo contenido muy chido de Marvel y DC que te va a encantar. También te dejo mi Instagram, donde subo noticias diarias de Marvel y DC. Y también aquí te dejo mi TikTok por si me quieres seguir. Yo soy José y nos vemos en otro video. ¡Chao!